¿Hemos pensado en el arte como un camino a una inclusión más completa? ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? ¿Sabías que la situación de discapacidad nos involucra a todos? Y es que el acceso a espacios, a disciplinas, a carreras profesionales o a las artes escénicas es un derecho para las personas con y sin discapacidad. Hoy conversaremos con Débora G. Seminario, artista escénica, gestora cultural y directora de Capaz, una organización que desarrolla proyectos culturales y educativos para las personas con discapacidad. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto episodio en Morlen Talks, el podcast de Morlen Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Bienvenidas y bienvenidos al podcast número 4 de Morlen Talks. Esta es una iniciativa de Morlen Studios. Muchas gracias por estar escuchando, oyendo, dando el tiempo necesario para poder un poco compartir la información que estamos tratando de otorgar de manera gratuita y también acercar un poco de la orientación acerca de estos temas que tanto nos interesan. Obviamente dentro del marco de la integridad y también del marco de la educación, salud, medio ambiente, con los personajes especialistas que necesitan hablar y dar voz a ese tipo de información. Y por lo tanto nosotros también queremos acercarlos a ustedes. Espero que hayan tenido un gran fin de semana. En esta edición número 4 vamos a hablar de arte, un tema muy sensible, un tema que me gusta muchísimo, porque de hecho parte de la actividad comunicacional que trabajamos en Morlen Studios también involucra un poco el arte. Por lo tanto, ese arte direccionado es el que nos interesa abordar. Y hoy, dentro de todos esos colores y formas que tiene el arte, vamos a hablar con una especialista en comunicación y también en artes escénicas. Ella es Débora G. Seminario, es artista escénica y gestora cultural. Se formó en la especialidad de artes escénicas en la PUC y también es directora de Capaz, una organización que desarrolla proyectos culturales y educativos para las personas con discapacidad. Además, es fundadora del primer encuentro de arte y discapacidad en Lima. Todo eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Así que, Débora, te doy la bienvenida con bombos y platillos a Morlen Talks. Muchas gracias, Morlen Talks, por la iniciativa de encontrarnos en este espacio virtual tan necesario. Y estoy listísima para todas las preguntas y para hablar hasta los codos. Perfecto. Bueno, Débora, tenemos codos de 15 minutos, así que vamos a tratar de juntarlos juntos mutuamente, ¿ok? Vamos a tratar de sintetizar todo lo que tenemos que decir. De hecho, yo sé que tienes mucho que decir. Ya hemos estado conversando un poquito antes de darle play y rec a la entrevista y tengo mucha curiosidad. Pero antes quisiera enmarcar bien las palabras y los términos y de repente tú me puedes ayudar un poquito. ¿Cuál sería el término adecuado cuando queremos hablar tal vez de discapacidad? Para no quedar tal vez en habilidades diferentes o discapacitados. ¿Cómo podríamos a partir de ahí marcar nuestra conversación? Bien, es una gran pregunta y gracias, porque usualmente el ciudadano de a pie nos suele preguntar cómo quisieras que te llamen, ¿no? Para empezar, si estás hablando con una persona con discapacidad, llámala por su nombre, si es que te dice su nombre o pregúntaselo, ¿no? Todos tenemos un nombre. Y, a ver, pongo un poco el contexto, ¿no? Siempre les comento a mis alumnos, todos tenemos un significado de especial en la vida. Especial para mí puede ser algo fraterno, algo amoroso. Especial también en otros contextos puede significar algo molesto, utilizando el inglés annoying, ¿no? Incómodo. Y así hay millones de significados de especial dependiendo del contexto. Entonces, es un poco extraño que utilicemos persona especial o persona con habilidades especiales si es que para esa persona especial no significa lo mismo. Ok. Entonces, si yo digo que alguien tiene habilidades especiales, estoy diciendo que, wow, ¿qué tiene? Superpoderes, tiene, no sé, puede adivinar el futuro, puede volar, puede caminar súper rápido. Se presta a un montón de interpretaciones. Entonces, lo correcto es que yo diga que es una persona con discapacidad.
¿Por qué ya no se usa discapacitado o discapacitada? Se usaba, es verdad, incluso hay organizaciones o asociaciones que siguen teniendo esa palabra y que esperamos que las cambien. ¿Por qué? Porque antepone la situación o la condición de discapacidad por encima de su condición de persona. Todas y todos somos personas antes que tener alguna condición de vida. Yo, Débora, soy una persona con una condición de vida, tengo una neuropatía, yo tengo fibromialgia, hace muchos años ya, pero yo no quisiera que me llamen fibromiálgica, ¿no? Yo Ok, soy Débora entiendo. y soy una persona con algo, ¿no? O soy una persona bla, 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 pero anteponer la discapacidad o la condición o la diversidad funcional, que es un término que está viniendo a Latinoamérica de a pocos, es algo que se utilizan muchos colegas ya en Europa, la diversidad funcional, que quiere decir que nuestro cuerpo es diverso y funciona de forma diversa, por ende la sociedad también lo es válido también. Que yo tenga una diversidad corpórea, o sea, todos las tenemos, ¿no? Y que mi diversidad haga que yo pueda interactuar de forma diferente con la sociedad, pues también, pero eso no significa que hay que anteponerla a mi condición de persona. De hecho, un poco sacando lo que tú acabas de comentar, tenemos dos opciones aparentemente correctas, ¿no? Que es persona con discapacidad y también diversidad funcional, aclárame eso. Sí, persona con diversidad funcional también se utiliza. Creo que eso, o sea, a ti lo personal creo que va a tomar un poquito más de tiempo. De repente, persona no. Definitivamente, por eso en Perú estamos utilizando mucho la palabra discapacidad. ¿Cómo le decimos? Hay gente que nos dice, pero suena feo, suena muy duro. Las palabras son estas, hay que apropiarnos, hay que resignificarlas. De repente, por mucho tiempo se ha dejado de decir la palabra discapacidad porque era algo muy allegado a lo médico, a lo rehabilitador. Pero ahora que el movimiento social con enfoque de derechos, que ya les hablaré más tarde, es algo que prima en esperemos, en todas las gestiones públicas, al menos en papel están, y en las gestiones privadas, es necesario que se reivindique el término discapacidad. De hecho, me he puesto un poco nervioso porque, y me incluyo, tal vez estamos acostumbrados a querer ser un poco amables, tal vez entre comillas, ¿no? A esta tarea que teníamos antes, o que usualmente también se dice con las personas con habilidades diferentes, algo así. Porque hay que sacarse el chip poco a poco para poder, y como dijiste tú al inicio, y con lo cual concuerdo mucho contigo, en que si yo tengo fibromialgia, no voy a ser pues la fibromiálgica, ¿no? Eso no puede estar de una forma atado a ser realmente lo más sólido de mi ser o de mi persona. Entiendo un poco eso. Eso me gusta esas conversaciones porque aprendemos bastante desde el inicio. Ahora, una vez que ya hemos enmarcado, digamos, un poco mejor cómo es que podríamos llamar a este gran sector, este gran grupo, que por ratos tal vez se siente olvidado en diferentes momentos o sectores incluso, no solamente por Papi Estado, sino también por diferentes instituciones que pueden corresponder su atención. ¿Cómo llega el arte a concretar una conexión directa con las personas con discapacidad? Lo dije bien. Perfecto, 20. ¿Cómo llega el arte? Bueno, todos tenemos la capacidad creativa. Nuestra capacidad creativa es inherente a nuestro ser. Que tengamos algunos el privilegio y o la oportunidad de poder ejercitar esta capacidad creativa es cierto. La educación en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, es privilegiada. Nuestra educación, lamentablemente, aparte de ser privilegiada, es capacitista, que es un término que vamos a hablar en breves. Entonces, más allá de los pros y los contras de nuestro contexto, hay algo que todos podemos hacer, que es disfrutar de una buena música, disfrutar de no solamente escucharla, sino bailarla, de ver pintura o de pintar, de fotografiar, de consumir cine, televisión, ¿no? No es solamente una posibilidad que todos tenemos, sino que también es un derecho.
Todos tenemos derechos culturales. Que se respeten en algunas comunidades, sí, y que en otras no, lamentablemente es nuestra situación. Pero las artes son un vehículo de manifestación, son un vehículo de expresión. Yo a través de un producto artístico o de incluso ni siquiera de un producto, sino de el ejercicio de practicar algún tipo de arte, va a hacer que yo pueda, uno, hallarme en el espacio, reconocerme como persona, decir, yo soy Débora y este color me representa. O sea, hacer esa introspección, hacer esa autorreflexión y dos, darme a conocer al mundo, verbalizarlo, manifestarlo en diversos lenguajes. Ahora, las personas con discapacidad tienen, por ejemplo, con discapacidad sensorial, acá está el grupo de la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, personas ciegas, sordas, sordociegas, ¿no? Puede ser un paréntesis, no se dice sordomudo ni sordomuda, por favor. Se Ok. dice sordo o sorda. Los mudos no existen, ¿ya? Ok. Todos tenemos la capacidad de fonar, que no se nos haya educado en la fonación del lenguaje castellano, no quiere decir que no podamos hablar. Entonces, todos podemos disfrutar de las artes y podemos manifestarnos a través de las artes con lo que nuestro cuerpo nos permita y con lo que nuestra educación también nos permita. Entonces, ¿cómo se unen las artes con la discapacidad? Son un vehículo, primero, de transformación. Segundo, de inclusión social, que es algo que ya vamos a hablar. Y tercero, si las artes, por ejemplo, implican una exclusión del mundo, entre comillas, real, del mundo hegemónico, de la sociedad estándar, las artes nos presentan caminos de reafiliación social y sobre todo de participación social, que es lo que necesitamos. Te quiero hacer una pregunta que apela un poco no tanto a tu experiencia, tal vez un poco, Ujú, pero también un poco a tu sensibilidad. ujú. Y tal vez incluso a las dos, ¿ok? Eh, ¿Cómo crees que una persona con discapacidad visual o auditiva, o cualquier otra de las que tú ya has nombrado, disfruta en su propio mundo algún tipo de expresión artística? Porque no lo disfruta igual que nosotros por dos motivos. Uno, porque cualquier tipo de estímulo artístico, la persona lo va a experimentar de una manera personal por su experiencia, por su validación o por lo que conoce y tal vez conecta con esa persona. Pero a eso es una variable. Pero la otra variable sería que aparte de eso, tienes una discapacidad física. ¿Cómo crees, bajo tu experiencia, te digo, y también apelando a tu sensibilidad, que ellos disfrutan, ellos disfrutan de esta experiencia artística, en cualquier manifestación? Yo te diría que es un poco, te voy a contestar con una frase que utilizamos mucho, ¿no? Ujú. Todos somos iguales en esto de ser diferentes. La van a experimentar de forma diferente, al igual que tú y yo, por lo que acabas de decir. Yo no voy a experimentar una pintura de la misma forma que tú, porque tenemos una educación y una situación diferente. Ok, pero valiéndonos al hecho de que, por ejemplo, si yo no puedo ver Ah, hay herramientas para poder acercar. si no puedo ver y de pronto mi oído es mucho más afinado, porque tengo un gran tiempo solamente oyendo y no experimentando la vista, definitivamente esa persona va a escuchar, uno, porque es un individuo diferente a nosotros, pero también porque tiene tal vez un sentido del oído mucho más amplio. Pero dentro de ese disfrute, mi pregunta iba, ¿a cómo crees tú que lo pueden experimentar en un sentido completamente tal vez diverso al nuestro? Sucede que a veces nos hacemos muchas bolas, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, voy al cine y decido cerrar los ojos, y estoy poniendo el ejemplo más banal posible, mis Mm. amigas ciegas me van a decir, Débora, ¿por qué pones eso siempre? Pero es que sí. Si yo voy al cine y cierro los ojos, me va a quedar escuchar. Voy a tener que concentrarme un poco más en lo que se dice. Mm. Ahora voy a tener que concentrarme en la película y no en quien está hablando al costado y voy a tener que pedir silencio, etcétera.
y yo misma voy a adaptarme al espacio. Sin embargo, el espacio también debería adaptarse a mí. Y esa es una falencia que tenemos en la escena artística, en la escena cultural limeña, peruana. Ujú. Eh, para no decir que Lima solamente es el Perú. En el Perú, todos los productos artísticos que nosotros consumimos son 100% visuales, para empezar, ¿no? ¿Dónde queda la comunidad con discapacidad visual? Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero las personas sordas disfrutan de la música, del baile. Hay muchos bailarines sordos, sordas, como a través de las vibraciones que produce la música. ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué? Porque hemos sido educados de una forma muy capacitista, en la que si yo produzco algo, así sea parte de mi manifestación artística, lo voy a hacer incluso buscando otros lenguajes para el común denominador, porque claro, hay que vender y eso está bien, pero no se nos ha educado para ver que la otra persona también puede consumir. Una persona ciega cuando va al teatro va de a dos, ya tienes ahí vendidas dos entradas, ¿ah? Porque va con una persona que usualmente le ayuda a ubicarse en el espacio. Eso es desde el punto de vista de quien disfruta o consume algún tipo de insumo artístico, apuntando a una persona con discapacidad. ¿Ok? Exacto. Ahora al revés. ¿Cómo? Y acá creo que hacemos tal vez un preámbulo al tema de capaz. ¿Cómo Ujú. las personas con discapacidad pueden generar diferentes tipos de expresiones artísticas? Pueden practicarlas, claro. Existe lo que se llama la técnica. Todas las artes tienen técnica, es la verdad, ¿no? La técnica del teatro, bueno, está el cuerpo, que hay que calentar el cuerpo, la voz, etcétera. Perfecto. Pero acá hay que abrir la mente un poco. ¿Cómo la técnica puede ser adaptada a una persona? ¿Cómo puede ser adaptada? A ver, cuando yo aprendo, aprendo de forma diversa. Y los que ejercemos la docencia podemos saber que nuestros alumnos no son todos iguales. A algunos les va a costar leer un poco más que a otros, que a unos les va a gustar más ver documentales que a otros se van a aburrir. Y pasa lo mismo con una persona que, por ejemplo, va a necesitar un poco más de ayuda para ubicarse en el espacio porque no lo ve. Es solamente un plus. Ok, Aquí lo importante es que uno consulte. creo que tienes mucha razón al decir que estamos haciéndonos a veces, por obviamente nuestro desconocimiento, muchas bolas. Claro, acá lo importante es que uno consulte. Tengo por ejemplo, un actor o una persona que quiere aprender teatro, ¿no? Eso justo te iba a preguntar, discúlpame, si tengo a alguien en casa que nos está oyendo ahorita, que quiere practicar algo, o sea, entiendo que hay diferentes formas para hacerlo según su necesidad o su querer, pero para poder integrarlo o integrarla dentro de lo que queremos o quiere, ¿cómo se podría hacer? Bueno, empezar desde lo más básico, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el arte del teatro como ejemplo acá, podemos saber que el teatro, más allá de repetir textos o de crearlos e interpretarlos de forma, pues, catárquica y excelente, porque si no, no iríamos al teatro, em, el teatro nos permite hallarnos en el espacio, nos permite verbalizar de una forma en la que nos podamos sentir cómodos. Yo para eso, o sea, si es una persona ciega, o sea, ¿por qué no podría hallarse en el espacio, calentar su cuerpo, no? O sea, estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos, van a empezar los Paralímpicos, ¿no? Hay personas ciegas que corren. ¿Por qué una persona ciega no podría hacer teatro, no? Entonces, empecemos desde lo más básico, porque aparte acá hay que tener en cuenta que cuando uno adapta la técnica, tiene que saber que esta persona no ha tenido una experiencia previa. Y es como, para mí, resulta eh, muy a veces adictivo, ¿no? Poder presentarle a alguien todo como si fuera la primera vez, desde mi perspectiva, y que ese alguien a mí me lo presente también como si fuera la primera vez. Tengo amigos ciegos que me han enseñado a guiar,
tengo amigues sordos que me han compartido a través de sus señas lo que sienten y yo he tenido que concentrarme y sentarme a entenderlos, pasar primero por un curso de lengua de señas peruana, ¿no? Linda Y experiencia. etcétera. Entonces, aquí algo bien importante que es la inclusión, el enfoque de inclusión, que no es que yo te voy a enseñar lo que yo sé, no. El enfoque de inclusión es bilateral, va de un lado hacia otro. Imagínate tú que un día amanezcas en un lugar que esté completamente adaptado para personas ciegas. No te vas a hallar ahí, no te vas a hallar porque es algo que no es tu cotidiano, pero Claro. entonces, ¿qué? Vas a buscar ayuda, ¿no? Vas a buscar que una persona ciega te comparta cómo se hace, porque ahora tienes que vivir ahí. Me hace mucho recordar una película que vi hace poco, de hecho estuvo nominada a los Oscars, es la historia de un chico que empezó a perder el oído paulatinamente y que era baterista en un dueto con su novia. Y tuvo que aprender a adaptarse a, uno, utilizar el lenguaje de señas, pero qué fuerte, o sea, realmente qué fuerte el hecho de que haya tenido que dejar un poco o en su totalidad lo que realmente era su pasión y lo que realmente era su razón de vivir, que era generar música utilizando el oído. Pero aprendió en el interín, obviamente con mucha negatividad al inicio y con mucha reticencia, porque está cambiando, está dándole un vuelco completo a su vida. eh, entiendo, o tal vez me equivoque, pero tal vez perder el oído de forma paulatina, como fue el caso de esta historia, para un músico, que para una persona que hace una actividad diferente, debe ser una experiencia completamente distinta. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos una compañera que se llama Inés Coronado, que creo que ustedes ya la conocen, o bueno, en internet la conocen mucho. Inés es una bailarina. Inés sufrió un accidente y al caerse del trapecio, Inés tuvo un accidente que pues hizo que le pusieran una prótesis, etcétera, y ahora Inés tiene una discapacidad física. Ella usa bastones. Inés sigue bailando. Ha podido encontrar y apreciar la belleza que su nueva corporalidad le ofrece Ujú. para seguir bailando. Cuando uno de verdad tiene pasión, como este chico que me dices, de verdad es su vocación, de una u otra forma va a encontrar la posibilidad. Es que las posibilidades son infinitas. Es que si alguien a mí me sienta y me dice, pero ¿cómo has hecho para dirigir una obra de personas ciegas? Pero es que, ¿por qué no? O sea, si alguien de verdad quiere contar su historia, no lo voy a hacer yo, Débora, que veo. Le corresponde a él o ella hacerlo, ¿no? Desde la forma desde sus posibilidades. Es como yo, por ejemplo, pónganse ejemplos, ustedes les encanta pintar y quieren, no sé, y aman pintar mandalas porque los relaja, porque los espera, ah, y es su forma de expresarse. ¿Van a elegir a otro para que pinte las mandalas por ustedes? Claro, empiezan finalmente, o se empieza finalmente a buscar caminos, a buscar maneras y formas. De hecho, justo lo que decías ahorita, y un poco para hacer la salvaguarda del dato, era la película Sound of Metal. Ya Malú, nuestra productora, me pasó el dato, que no me recordaba bien. Para quienes no lo han visto, pueden dar una chequeada a la película. Está muy interesante desde perspectivas aún más conociendo de tal vez después de esta conversación y que ves esa película tal vez la puedas sentir y pensar diferente. De hecho, ahorita se me acaba de ocurrir algo y creo que lo podemos anotar, Malú. ¿Por qué no invitar tal vez a que nos cuenten en un momento estas diferentes experiencias de cómo es que, al igual que la persona que acabas de comentar hace un momento, una amiga, que tuvo que ahora utilizar bastón y que continúa con su actividad, cómo es que esa experiencia ha transformado de alguna forma su visión del mundo, de su lado artístico también, de su vida, de su corazón? ¿Cómo es que esos cambios, y seguramente muchas experiencias han resultado, por no decir tal vez la gran mayoría, de forma positiva? Y ya que hablas o que mencionaste hace un momentito acerca de la obra de teatro que has dirigido para personas sin con discapacidad visual. Vamos a hablar un poco de eso. Quiero que me cuentes acerca de Capaz, esta organización en la que tú trabajas, en la que tú representas
y que ha hecho mucho, entiendo, por esta gran audiencia con personas con una capacidad limitada, ¿no? Queremos saber un poquito más de eso, así que, Débora, acompáñanos en la segunda bloque de este podcast. Vamos a escuchar unos mensajes básicos que usualmente lanzamos también acerca de nosotros y volvemos con Débora, que nos va a seguir contando más acerca de las personas con discapacidad, cómo es que ahora Capaz también desarrolla ya hace un tiempo herramientas para poder integrar e incluir y generar un poco más de inclusión e integración en las personas con discapacidad. Volvemos en unos instantes después de estos mensajes. Esto es Morland Talks, mi nombre es Roy Flores. Regresamos. ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morland Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación, y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlandstudios.com. Escríbenos a rflores@morlandstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morland Studios. Morland Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, continuamos en Morland Talks. Hoy hablamos con Débora G. Seminario, artista escénica, gestora cultural. Ya saben que se formó en la especialidad de artes escénicas en la PUC, también es directora de Capaz y va a hablarnos un poco acerca de esta organización. ¿Qué es Capaz? ¿A qué se dedica Capaz? Entendemos hasta el momento que Capaz promueve el reconocimiento y valoración de diversas capacidades en el sector cultural, educativo y organizacional a través de las artes. Y justamente hemos estado hablando acerca de las artes en este primer bloque, lo cual hemos tratado de entender un poco, cuál es la forma correcta de hablar de personas con discapacidad, que lo acabo de mencionar, tal cual estamos conociéndolo. También hablamos un poco de cómo es que el arte integra o puede integrar de manera, o puede servir como un puente integrador, tal vez, a las personas con discapacidad en una sociedad pluricultural, pero que además con muchas limitaciones con respecto a este tema. Y de eso nos va a contar un poquito Débora en este bloque. Débora, cuéntanos acerca de Capaz. Bueno, Capaz crece y sigue creciendo a diario por el compromiso de todas y todos sus voluntarios, a quienes quiero agradecer infinitamente. Capaz se formó en el 2018, en realidad de la forma más diversa posible, creo yo, y anecdótica. Necesitábamos un nombre para nombrar al equipo que venía haciendo una investigación artística. Nos preguntaban quiénes son, no íbamos a decir somos un grupo de jóvenes que buscan. Hicimos un sorteo entre todos y quedó Capaz, y justo con esto que hablábamos en el primer bloque de un poco reivindicar ciertas palabras como discapacidad, para nosotros reivindicar la palabra capacidad es uno de nuestros objetivos, ¿no? Y bueno, Capaz trabaja a través de las artes. ¿Por qué? Bueno, porque soy artista, siempre digo, ¿no? Y esa es mi forma de ver el mundo, es parte de mi identidad. Y las artes no solamente son, pues, practicar los diversos tipos de arte, sino que también es una forma de poder encontrar otros lenguajes, ¿no? De comunicarnos de una forma un poco más horizontal. Y sobre todo, para nosotros, la práctica de las artes es una práctica de inclusión. Aquí quiero hacer como un paréntesis. ¿Por qué decimos incluir y no integrar? Y lo voy a hacer con un ejemplo muy básico. La integración sí propone el reconocimiento de otras diversidades, otras comunidades. Vamos a hablar específico de la comunidad con discapacidad. En una sociedad integradora, la sociedad lo que hace es darse cuenta de que existen otras personas y dice, bueno, son sujetos de derecho, ¿no? Hay que darles educación, hay que darles salud, hay que proveerlos como de todos los derechos como todos tenemos. Pero estos servicios son segregadores. Estas escuelas se convierten en escuelas de básicas especiales.
estos servicios se convierten en servicios exclusivamente para las personas con algún tipo de discapacidad. Pero para nosotros ese no es el gol, porque yo no puedo asistir a un colegio que antes me negaba la admisión y ahora me dice, puedes venir a mi colegio, pero solamente ve el lunes, miércoles y viernes, porque el profesor no se va a dar abasto y porque tocan los cursos más sencillos, ¿no? Y bueno, considerando que tú tienes algún tipo de discapacidad, eso pasa a diario en nuestro país, no sé si saben los oyentes, considerando que tienes algún tipo de discapacidad, pues solamente ven estos 3 días, ¿no? Y ya luego vemos cómo pasas, la currícula, etc. Eso es integrar. Yo te permito que vengas a mi espacio, pero solamente en tiempos determinados, solamente para servicios específicos. Si hay algo que tú necesitas, vamos a tratar de hacerlo solamente para ti o solamente para tu grupo. Disculpa, me reivindico un poco porque hace un momento dije integrador también y no Claro. conocía muy bien de que tenía una connotación bajo lo que me acabas de comentar y nos acabas de contar muy limitante. Claro, pero es algo, la integración da pase a la inclusión. Porque cuando todos como tú te das cuenta y dices, yo no sabía que esto era limitar al otro, yo pensé que estaba bien que compartiéramos un mismo espacio porque ellos tienen necesidades específicas. Claro que sí, todos tenemos necesidades específicas. Hay personas que las tienen más, que no están normadas en el cotidiano, eso está bien. Incluso si es que se necesita algún especialista, se va a hacer. Pero ¿por qué no construir juntos una sociedad que incluya al otro desde su concepción del diseño? Ujú. El diseño básico universal, por ejemplo, que no solamente se tilda a decir hay que poner rampas y ascensores con tales dimensiones y etcétera. No, hay que consultarle a la comunidad para saber qué es lo que ellos necesitan y ver cómo es que puede convivir con nosotros. Hay que codiseñar un espacio de aprendizaje que incluya los diversos saberes, posibilidades, capacidades de los alumnos y alumnas. Hay que tener un servicio de salud que en cualquier momento pueda incluir las necesidades de los otros. La Ujú. discapacidad puede ser de nacimiento, pero también puede ser adquirida. Y nosotros no entramos todavía en esa conciencia de que, por ejemplo, la accesibilidad es un derecho, que si yo en algún momento necesito que me operen o si yo en algún momento me rompo la pierna o algo me pasa que permite que mi movilidad sea reducida, voy a necesitar de rampas, voy a necesitar de ascensores, voy a necesitar de otros semáforos que abren o que yo pueda apretar para poder pasar y etcétera. O sea, y aquí te digo lo que Capaz propone. Capaz propone que la situación de discapacidad sea una situación que nos involucre a todos. Con base en sus proyectos, apuntando un poco ahí, ¿qué proyectos capaz ha desarrollado o tiene al alcance que todos debemos o necesitamos saber de alguna forma para poder tal vez buscar, no sé si sería la palabra, pero encontrar refugio en Encontrar refugio en las artes. los proyectos que capaz Ok, crea? ¿Estaría ah, bien dicho? no lo sé. Vamos a tratar de desmenuzarlo. Exacto. Capaz no ayuda a las personas con discapacidad. Eso es algo que siempre le digo a todos. Nosotros no ayudamos. Nosotros lo que hacemos es ser mediadores de diálogo, de convivencia. Creamos diversas plataformas que pueden ejecutarse en proyectos específicos que tienen que ver con el área artístico-cultural, con el área educativa, promoviendo un enfoque de inclusión en la educación, promoviendo espacios corporativos un poco más inclusivos y etcétera. Entonces, nosotros mediamos, nosotros trabajamos con profesionales que tienen algún tipo de discapacidad, con profesionales que no tienen discapacidad. Todos nuestros proyectos son para todos. No hay que mi proyecto solamente sea para personas con discapacidad, porque eso sería segregar, eso sería integrar. Y ya sabemos que la inclusión es realmente lo que necesitamos. Exacto. Estamos camino hacia la inclusión. La inclusión es un proceso.
al ser la discapacidad un asunto de todos, la inclusión debería ser un compromiso de todas y todos. Entonces, los proyectos que gestiona y que promueve Capaz es para todos. Si bien tenemos una cuota que propone un porcentaje de goce de la comunidad, ¿no? Un 70-30, un 60-40, hasta un 50-50, ¿no? Por ejemplo, que nosotros seamos inclusivos y accesibles en nuestros mensajes en las redes sociales, permite el goce de todos, no permite solo el goce de la comunidad con discapacidad. Que nuestras obras de teatro puedan tener diversos estímulos sensoriales que haga que las personas con discapacidad visual puedan entender un poco más la narrativa, Ujú. no va a dejar de que una persona sin discapacidad visual, las personas normovidentes, que sí podemos ver, no podamos gozar de la obra de teatro. Entonces, lo que hacemos es promover ese tipo de co-creación, de co-diseño que pueda permitir que todos podamos disfrutar de este experimento basado en las artes. Justamente hablando de eso, o lo que estás mencionando acá en la parte final, háblame del encuentro de arte y discapacidad dentro de esos proyectos culturales que tiene Capaz. ¿Qué encontramos en el EADIS, por ejemplo? Que es un poco la forma en Wow, que también se el conoce, EADI ¿no? se fundó, claro, en el 2019, justo antes de los Juegos Lima 2019. Voy a empezar con uno de los achievements, con uno de los goals de Capaz, con el EADIS, que fue que toda la programación del EADIS 1 se llevó a los Juegos Panamericanos Lima 2019, que fue un éxito. Eh, ¿Por qué decidimos fundar y crear este espacio, que ahora se va a masificar? Porque no existía un espacio que encuentre redundantemente los diversos proyectos, iniciativas, productos artísticos de la comunidad con discapacidad en general, generando la presencia de la comunidad, la participación de la comunidad, ¿no? Eh, ¿Por qué no existía? Existían espacios académicos, existían espacios específicos solamente para algún tipo de discapacidad. La discapacidad más visible es la que las personas que tienen síndrome de Down. De hecho, hay muchas iniciativas, ¿no? Incluso en los concursos de Marinera hay una categoría que se llama, bueno, la categoría especial, ¿no? ¿Cómo la llamarías tú? No sé. ¿No la llamarías por último? ¿Si hablamos de inclusión? Es que si hablamos de inclusión, No tendría un una, nombre. no tendría, pues no debería de tener, Claro, ¿no? Pero es importante, sí, saber que hay que reconocer la situación de por discapacidad. Por supuesto. eso es que hay personas que nos dicen, pero ¿por qué no se llama el encuentro de arte nada más? Bueno, queremos poner el encuentro de arte y discapacidad porque sí es importante para que el usuario pueda reconocer que la discapacidad puede ser promotor y puede ser incluida en la escena artística nacional, local e internacional. Entonces, hay ciertos espacios que nos permiten sí llamar discapacidad o incluso utilizar la palabra inclusión. Ahora, que se malverse la palabra inclusión y que todo el mundo esté hasta aquí de la inclusión es algo que nosotros no podemos controlar. Pero bueno, entonces el encuentro lo que propone es esto, ser un espacio de 3 días, una especie de festival que recoja y presente las diversas propuestas artísticas de la comunidad con discapacidad. Ahora, Ujú. si hablamos de inclusión, no es solamente de personas con discapacidad, ¿no? Sino que hay que recoger las propuestas de compañías, de grupos, de asociaciones que tengan un equipo mixto. Que si no hay un equipo mixto, pues va a tocar ser de personas con algún tipo de discapacidad específica. Pero lo que se hace es tratar de hacer un 50-50. Entonces puede ser una compañía que esté formada por personas con y sin discapacidad y que se proponga para poder estar en el encuentro y etcétera. Son 3 días donde hay presentaciones de diversos tipos de artes escénicas, exposiciones de artes visuales, fotografía, pintura, plástica, talleres
para todas y todos, conversatorios, clases maestras, todo de forma gratuita, claro está. El primero fue en el LUM, 7 y 8 y 9 de junio del 2019, nunca me lo voy a olvidar. Y ahora trabajamos en la segunda edición, que ya no va a ser lamentablemente de forma presencial, sino que ahora va a ser virtual, para lo cual hay que esforzarnos muchísimo más para que todos podamos gozar del proyecto con la accesibilidad que su derecho manda: subtítulos, lengua de señas peruanas, audiodescripción, uso de pictogramas, etcétera, etcétera, para todas y todos en igualdad de condiciones. Y ahora el plus es que la segunda edición del Encuentro de Arte y Discapacidad, la inclusión es compromiso de todas y todos, así se llama, va a ser internacional. Tengo aquí unos datos. Quiero que me cuentes eso. De hecho, te entiendo un poquito acerca del reto nuevo que se les viene. Acabamos de presentar un proyecto de resumen de un laboratorio de activismo juvenil. Y fue todo un reto para nosotros crear este resumen porque se hizo definitivamente todo de manera virtual. Había que buscar formas, maneras de que resultase más o menos entretenido poder ver este resumen de varias fechas. Un poco yendo a los porcentajes y estadísticas de datos que se lograron rescatar del primer encuentro, o perdón, de la primera encuentro de Leadis, quiero compartirte unos números, ¿ya? Y de repente conocer un poco tu opinión tal vez más cercana, ¿no? Entiendo que un 53.5% del total de entrevistados, para poder saber estadísticas de Leadis, nunca habían asistido a un evento artístico donde participaron personas con alguna discapacidad. Hubo un 71% que expresó estar en total acuerdo con que, y eso es un poco una estadística más centralista, Lima es una ciudad poco inclusiva. Tampoco es mucha novedad que digamos este número, ¿no? Ahora, también había un 94% de entrevistados que consideró que el arte es un puente, justo lo que conversábamos al inicio, en el primer bloque, para la inclusión de personas con discapacidad. Y es lo que tú has venido reafirmando durante toda esta conversación. Y es básicamente con lo que nos vamos quedando hasta el momento. ¿Hay algo que se nos escapa con respecto a estas estadísticas o que quisieras tal vez reforzar? De hecho, diversos espacios culturales, vamos a hablar de Lima, porque ese encuentro fue realizado solamente para el público de Lima, Ujú. ¿no? Diversos espacios culturales limeños, ¿cuántos de ellos incluyen en su programación a compañías que tengan personas con algún tipo de discapacidad? Compañías mixtas se llaman. ¿Han visto alguno de ustedes? No. Lo único que yo sé es que afortunadamente nuestros amigos y aliados del Británico Cultural hacen una función por cada temporada para personas con discapacidad auditiva. Ujú. Yo no me voy a poner a decir si está bien o está mal, que hay que hacer una gestión de públicos, etcétera, pero tienen algo, ¿no? El Centro Cultural España en Lima también apoya diversas iniciativas y etcétera, etcétera. Seguro hay algunas en varios espacios de Lima Norte, Lima Sur, etcétera. Pero usualmente cuando uno va al teatro, eh, no encuentra estos espacios y si los encuentra, los exalzan, ¿no? El día de hoy tenemos a la compañía tal de chicos con síndrome de Down que nos Mm. vienen a presentar su talento. Espérame un ratito, ¿no? O sea, ellos están haciendo su chamba. Merecen la misma cobertura que los otros. ¿Crees que haya un aplauso adicional siempre incluido dentro de presentaciones? Sí. Claro, sí hay, porque hay personas que dicen, qué bueno que puede hacer esto, ¿Y qué lindo que se ha podido aprender tú el papel. creerías que eso generaría, no sé si una ofensa, pero crees que eso generaría una desmedida o innecesaria manera de presentar o introducir a algún tipo de tema como este? Es una discriminación positiva. Usualmente, cuando uno ve algo diferente, lo segrega, lo discrimina. No está mal, es algo que nuestro instinto nos dice. Aprender a convivir con eso no es ni siquiera tolerarlo, es aceptarlo. Aceptar que otras personas pueden pararse en el escenario
que tengan una diversidad congénita, por ejemplo, como el síndrome de Down, vendría a ser algo, el gol de nuestra sociedad, ¿no? Pero usualmente se hace de forma inversa, se les discrimina, no, uno, no colocándonos en ciertos espacios y no permitirles, por ejemplo, que se presenten en una temporada normal, salvo en octubre, ¿no? Porque octubre es el mes de la inclusión Mm. y bueno, el 16 de octubre es el Día Nacional de la Discapacidad, entonces ahí pongamos todas las propuestas, pero ¿qué pasa durante todo el año? Y por otro lado, se puede sobreestimar, ¿no? Mm. Y se puede decir, ay, qué bonitos, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Esa es una discriminación positiva también. ¿Crees que hay algún término que debería ser tal vez un poco analizado con mayor profundidad con respecto a esta suerte, tal vez de amabilidad, se puede llamar, ¿ok? Que consideran las personas sin discapacidad aparente con respecto a este grupo con personas con discapacidad. ¿Crees que hay una suerte de amabilidad encubrida o perdón, encubierta? ¿Crees que lo puedan llevar por ahí y que tal vez, según obviamente las ópticas y el sentir también de personas con discapacidad, no se pueda entender o no esté bien gestionado? Hay dos cosas. Una persona cuando te quiere ayudar no lo hace porque tiene una mala intención. Cuando una persona te quiere ayudar a cruzar la calle, lo hace porque piensa que necesitas ayuda. Entonces, no es que la gente que sobreestima o incluso subestima a una persona con discapacidad lo haga porque lo hace adrede, Mm. porque sabe que a una persona con discapacidad le molesta. No lo hace por eso. Lo hace porque ha sido educada y todo el tiempo se le ha repetido que una persona con discapacidad vale menos, puede menos, Mm. necesita ayuda. Si todo el tiempo desde niño te repiten eso, obviamente cuando seas grande vas a crecer así y tu intención no va a ser mala. Pero hay otro lado de la moneda, que es que las políticas públicas que se establecen en nuestro país en su mayoría tienen un enfoque asistencialista, tienen un enfoque médico. Yo hace un rato te hablaba del modelo social de la discapacidad. Sí. Al inicio, el modelo social de la discapacidad con enfoque de derechos es un movimiento de la comunidad internacional que fue el que se aunó en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Perú firmó. Fue de los primeros 10 países que nosotros firmamos. Imagínate. O sea, en el 2008 nosotros firmamos los primeros 10 países en todo el mundo. A ver cuánto hemos avanzado desde ahí hasta acá. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento social? Nos dice que la discapacidad va a aparecer en la medida en que las barreras aparecen en la sociedad, en la medida en que las personas no tengan acceso a una educación que incluya su diversidad, aparece su discapacidad. En la medida en que la persona no pueda caminar libremente de la ciudad, aparece su discapacidad, y etcétera, etcétera. Entonces la discapacidad es un fenómeno social, es un fenómeno que nos involucra a todos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Cuando el Estado va a entender que tener una discapacidad no es solamente valerse de un diagnóstico. Es necesario un diagnóstico, sí, pero si nosotros seguimos mirando la discapacidad desde el modelo médico, que es el modelo que diagnostica, vamos a querer seguir curando a las personas con discapacidad. No, es que ellas no necesitan curarse, o sea, para cuando la persona esté curada, ya recién va a poder integrarse, aparece la integración Mm. a nuestra sociedad. Ellos van a poder venir hacia nosotros cuando estén curados o los vamos a poder aceptar cuando estén curados. ¿Crees que una persona con discapacidad que quiera recuperar alguna de las capacidades físicas que tal vez ha perdido por X motivos, puede haber sido de forma intempestiva, un accidente, lo que sea,
un tema neuronal. Yo qué sé, esa parte médica no la conozco, pero creo que logro un poco acercar el ejemplo. ¿No estaría bien que desee recuperar? Ah, por supuesto, existe la rehabilitación, por supuesto que todo sea en mejorar su calidad de vida. Existen las prótesis. Entonces, este punto tal vez sea un poco subjetivo, ¿verdad? O sea, O sea, el modelo médico de la discapacidad lo ah, que dice es que la persona está enferma. Y una vez que se cure de esa enfermedad que no mm, le permite hablar bien, porque ujú. tiene síndrome de Down, que no le permite caminar bien, porque cojea o etcétera, es que recién va a poder ser un ciudadano de a pie. De hecho, dicen integrarse a la sociedad. Esa es una frase que está escrita en todo lado, ¿verdad? Y exacto, cuando en realidad, independientemente de la historia clínica que una persona con discapacidad tenga, es un sujeto de derechos que merece gozar de todos sus derechos y cumplir sus deberes en igualdad de condiciones que las demás personas. Ok, hablemos del braille como una herramienta para poder consumir algún tipo de contenido, ¿ok? Para personas que tengan un tema tal vez visual que no les sea tan fácil o que no puedan ver finalmente. ¿Cómo es que el braille puede sumar tal vez, no sé, en una obra de teatro? Bueno, existe algo que se llama el Tratado de Marrakech. Creo que casi nadie lo conoce en nuestro país, pero como siempre fuimos los primeros en firmar. El Tratado de Marrakech lo que hace es que propone que todos los productos literarios puedan ser transcritos al sistema braille sin pagar derechos de autor, o sea, de forma gratuita. Quiere decir que cuántas novelas, cuántas obras de teatro, cuántos libros de historia, etcétera, pueden ser transcritos al sistema braille. Uf, un montón. Sin embargo, ¿cuántas impresoras braille tenemos en Lima? Solo en Lima, 3 o Ok. 4, me equivoco. En el Perú no tengo ciertamente, pero yo supongo que habrán en todo el Perú menos de 15 para todo el Perú. Ahora, hay algo que está ganándole un poquito más al braille sin dejar de darle el protagonismo que se merece como una herramienta de comunicación para la comunidad con discapacidad visual, que son los lectores de pantalla. Todo celular tiene ya un programa de accesibilidad que permite que te lea la pantalla. Muy usado en el colegio últimamente. Tal cual. ¿Y qué hace entonces estos lectores? Nos permiten a cualquier persona gozar de las redes sociales, consumir redes sociales, entrar a Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, leer ebooks, etcétera. Nuestra compañera, aliada, capaz, profesional capaz, etcétera, influencer forever and ever, Andrea Burga, que no sé si la conocen, pero Andrea es tendencia en Twitter creo que cada semana. Ajá. Eh, Andrea confiesa que no se acuerda nada de braille porque se lo enseñaron en la escuela hace mucho tiempo. Andrea Urga, la bailarina. La bailarina que formó parte de nuestros proyectos de Capaz, Ok. el Encuentro de Arte y Discapacidad, lo que va a hacer es conducir un programa de entrevistas conectados para artistas con discapacidad. Andrea es una gran activista de la comunidad y es artista también, ¿no? Entonces ella puede entender un poco la necesidad Ajá. de capaz de poder presentarle a la sociedad que las artes no son solamente terapéuticas para la comunidad con discapacidad, sino que pueden ser un trabajo y Mm. pueden ser una plataforma de reafiliación a la sociedad y sobre todo de participación social. Porque con una obra de teatro, con una pintura, con una música, etcétera, tú puedes hacer tres cosas muy importantes: sensibilizar, denunciar y proponer soluciones. Entonces, por ejemplo, Andrea hizo para nosotros Redoble Marinera Inclusiva, que fue un proyecto de documental y performance. El proyecto lo que hacía era en un documental retratar el proceso de aprendizaje de Andrea, una persona ciega, Mm. para poder bailar desde sus posibilidades la marinera, respetando la técnica, etcétera, etcétera. No sabes lo importante que fue para nosotros presentarnos en el Parque de la Exposición de Lima, en el anfiteatro, y que cientos de personas puedan ver un documental
con un subtítulo 5.1, con un subtítulo SPS para personas sordas. Qué Aunque lo hayan interesante. entendido o no, para nosotros era un sueño que alguien pueda preguntarse, oye, ¿por qué cuando habla Andrea sale el color amarillo y cuando habla la profesora sale el color azul? Es que así seguían las personas sordas para poder ver una película. Oh, qué interesante. Para nosotros fue una maravilla que podamos, no sé, compartir camerín con diversos exponentes artísticos de Lima, folclóricos, de rock y etcétera, y que podamos tener todo el escenario del anfiteatro para que Andrea pueda bailar con Renzo y hacer una pieza y etcétera, y que todos puedan verla. Fue como salir del documental y que vean el aprendizaje que ella ha podido tener. O sea, ¿Podemos ver eso en redes sociales? ¿Podemos ver eso en alguna plataforma para poder incluir el link de repente de esa experiencia en nuestra información que va justo debajo del video? el documental solo se presenta en oportunidades específicas, pero ¿Hay algún puede, insumo que nos des, por favor, para poder acercar esta información al público? sí, podemos compartirles por un horario determinado el link del documental para que puedan ¿En verlo. serio, Débora? Claro que sí, por unas horas específicas, claro está. Ok, perfecto. Y lo ven y luego se imaginan eso en escena y así tal cual fue. Ok, perfecto. Vamos a anotar eso de ahí. Sí, pero pueden ver danza, teatro, música, incluso pintura en el segundo encuentro de arte y discapacidad que va a ser este 15, 16 y 17 de octubre. Sigan las redes de Capaz para que puedan enterarse de todo de forma gratuita. Vienen profesionales, maestros, super capos a dar clases, maestras gratuitas. Hay talleres con aforo limitado gratuito. Hay un programa de entrevistas también, sin quitarle el cherry a Morland Talks, de, No te art- preocupes. de y para artistas con discapacidad. Es una propuesta gratuita para todas y todos. 15. 16 y 17 de octubre, justo en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Esta, y voy a decir algo que de repente puede sonar un poco egocéntrico y antiestado, Yo te digo. una real propuesta de la Semana de Inclusión de la Discapacidad. Ya, justo a eso quería llegar, Débora. Esa era mi última pregunta. Y de hecho, me da mucha pena que podamos o que veamos terminar esa entrevista por el tiempo más o menos que tenemos, pero quiero ir ahí y va a haber una parte 2 de todas maneras, ¿ok? 3, 4, 5. Ahí es donde quiero ir, políticas públicas actuales, ¿ok? Propuestas. Y ya hablamos hace rato de redes sociales, ¿ok? Capaz informó, por ejemplo, sobre las propuestas de inclusión del gobierno del presidente Castillo, de nuestro actual presidente. Sin embargo, dentro de ese marco, y lo acabas de mencionar con cierto fervor, me he dado cuenta, ¿qué temas crees, tal vez en resumen, que están pendientes dentro de esa agenda pública? Hay un tema muy importante, que es la interseccionalidad de la discapacidad. Atender a la comunidad con discapacidad en nuestro país no es solo cuestión de MIDIS y CONADIS, es cuestión de todos los ministerios. Existe un plan multisectoral nacional de la discapacidad de aquí al 2030 que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, algo que se ha puesto muy de moda en el Estado últimamente es no consultarnos las cosas. ¿Cómo vas a hacer un plan multisectorial nacional de la discapacidad si le has preguntado solamente al 0,03% de la comunidad con discapacidad, siendo la comunidad con discapacidad más del 10% de peruanas y peruanos? ¿Eso es consultar? O sea, hace un rato yo me llenaba la boca hablando que hay que codiseñar, que hay que preguntar y etcétera. Pero si hacen políticas públicas sin preguntarnos, ojo, no nos están ayudando, ¿ah? Porque eso es nuestro derecho. Entonces, interseccionalizar el enfoque de discapacidad va a ser que el Ministerio de Vivienda, de Teletransporte y Comunicaciones, de Educación, de Economía y Finanzas, todos sepan que la discapacidad es asunto de todos, que hay peruanas y peruanos con algún tipo de discapacidad que ni siquiera están censados, porque imagínate que con las estadísticas con las que nosotros trabajamos son del 2017, o sea, ya por favor hagamos un nuevo censo o hagamos algo, porque ahorita yo tengo en mis estadísticas que el 75.6% de peruanas y peruanos
con algún tipo de discapacidad no realicen ninguna actividad recreativa en su hogar. Con la pandemia y teniendo en algunos lugares acceso casi nulo a las redes sociales y solamente consumir radio o un poco de televisión, ¿a cuánto ha aumentado ese porcentaje? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no se intersecciona el enfoque de discapacidad Ujú. en los diversos ministerios. Eso es algo básico. Y lo otro es de verdad poner énfasis en la salud, que sea un servicio integral a la persona independientemente de su discapacidad. Necesitamos entonces, de manera urgente, llevar una atención interseccional, como dices tú, atender esto de manera transversal en los ministerios y que de algún otro modo esta falta tal vez de interés en la consulta, en la pregunta, siempre se habla mucho, ¿verdad? Un poco yéndonos a lo que hemos oído tal vez en esa última campaña, a la consulta ciudadana, a llamar al especialista. Creo que todavía hay mucho camino por el que necesitamos andar, ya sea de la mano o ya sea de forma individual. Por lo tanto, temas como estos, tan sensibles, nos finalmente nos lleva a resumir en que, uno, sí, pues hay mucho trabajo por el que todavía atender, pero también necesitamos tal vez empezar a sentir diferente. No solamente a ver las cosas de una manera tal vez meramente técnicas, porque no todos obviamente, y me puedo incluir, ¿por qué no? Podemos tener la capacidad de entenderlo, porque tampoco es nuestra especialidad, pero tampoco eso nos exime de ser congruentes en lo que nosotros podemos concebir como una sociedad inclusiva, como a vernos todos como un grupo único, con diferentes experiencias, y dentro las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad de forma aparente, hay limitaciones que las ha puesto definitivamente nuestra educación, pero también las ha puesto mucho la atención que se le ha dado en diferentes agendas políticas desde los gobiernos de turno. Y creo que eso es algo que necesitamos atender necesariamente también de forma urgente, como otros temas, pero ya tal vez dejar de darle mucho espacio hacia adelante o procrastinarlo demasiado. Tal vez la atención que necesitamos, y como lo dices tú, ¿no? En este tema es muy necesario, lo cual nos va tal vez a ayudar a concebir nuestra sociedad de una manera al resto de personas que, como les dije hace un momento, no tenemos algún tipo de discapacidad física, nos ayude a concebirla de manera de una mejor manera, pero al mismo tiempo a las personas con discapacidad, porque finalmente lo que acá se quiere hacer es que tratemos de sentirnos todos como un solo grupo, en diferente medida y con enfoques similares. Débora, yo te agradezco muchísimo por haber estado conversando con nosotros en estos minutos que una hora habrá sido, ¿no? Ya no sé ni cuánto estamos haciendo en conversaciones, pero es que parecen poquísimas. Buena con la edición. No, en realidad no hay mucho que editar aquí. La verdad es que necesitamos tener las cosas más orgánicas posibles y justamente por eso es que, no sé, tal vez en este episodio no hemos tenido muchas palabras de forma innecesaria, al contrario, que hemos tenido mucha información que tú nos has podido compartir y justamente es uno de los objetivos de Morland Talks, poder acercar información a la que no estamos acostumbrados, a la que tal vez no entendemos a primera mano, pero si algo de esta pequeña conversación y compartir de palabras que hemos tenido puede ayudarnos a interpretar mejor la realidad en la que estamos nosotros viviendo y la que somos parte y de la que formamos finalmente, ya es, como dijiste tú hace un momento, una palabra sumamente sencilla, pero creo que resume bastante bien el objetivo, ¿no? Ya es un gol a nuestro favor, al menos si hemos empatado, hemos ganado un punto, pero la idea es esa, de poder llegar a tener algún tipo de información que nos abra un poco los ojos, nos abra un poco mejor los oídos y nos ayude a tocar también las cosas de perspectivas diferentes. Débora, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación con Morland Talks. Gracias a ustedes. Solamente para recordarles que la discapacidad no es un asunto personal, es un asunto que le involucra a la persona y su entorno.
Por ende, la inclusión no es solamente desde un lado, sino es desde todos los lados que la sociedad nos permite hacer. Basta ya de capacitismos, basta ya de ideas binarias de que hay algo bien y hay algo mal, hay alguien que camina bien, hay alguien que camina mal. Basta ya de eso, promovamos una educación consciente de todas nuestras capacidades, saberes y posibilidades. Básicamente hay algo que es, ¿no? De per se. Hay algo que es básicamente su concepción original. Ni está bien ni está mal, simplemente es. Sí. Perfecto. Débora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta cuarta edición de Morland Talks. Regresamos luego con un episodio número 5. Hoy hemos hablado acerca del arte y cómo el arte puede ser una conexión o puede crear un puente junto con la discapacidad. Es un tema que nos ha ayudado mucho a entender, términos que no conocíamos o tal vez los usábamos mal. Dos, a través de ver un enfoque mucho más positivo de todo este tema. Y definitivamente estamos muy emocionados de poder compartir temas como este. Y creo que va a haber definitivamente una sección una parte número 2 o 3. Pero ya con tal vez invitados que nos puedan contar desde su experiencia cómo es que la sociedad ahora puede llamarse inclusiva con una forma tal vez muchísimo más activa, ¿verdad? Los esperamos en la siguiente edición de Morland Talks, en el episodio número 5. Mi nombre es Roy Flores y esto es un esfuerzo conjunto del equipo de Morland Studios. Gracias por estar en la nave y ser parte de nuestros tripulantes, porque estamos tratando de crear definitivamente algo interesante, bueno, si no es que simplemente útil, en este pequeño podcast y espacio que tenemos aquí en Morland Studios. Muchas gracias por acompañarnos, Débora, a todo el equipo de producción, en nombre del equipo de producción. Nos vemos en el episodio número 5. Cuídense. Chau. Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.